¿Qué tal amigos? Dios me los bendiga en esta hermosa hora. Es una bendición el poderles saludar. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que se encuentren bien. Quiero leerles una porción de la palabra de Dios. Quiero leer allá en San Mateo, su capítulo 9, versículo 18. El día de hoy vamos a estar hablando de Jairo, ¿verdad? En esta lectura vamos a leer sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Creo que muchos ya conocen esta historia, ¿verdad? Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así a la letra. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí Jairo sabía el gran poder de Jesús, la fe que él tenía en él, ¿verdad? Que solamente le dijo: ahora ven, pon las manos sobre ella y ella vivirá. Según la palabra de Dios, la hija de Jairo se encontraba en una enfermedad terminal, una enfermedad que ya no tenía cura, ¿verdad? Que lastimosamente ella en algún momento iba a dejar de existir. Pero Jairo había escuchado de alguien, Jairo había escuchado de Jesús, que él tenía el poder de sanar a su hija. Jairo tenía la fe en Jesús, ¿verdad? De que él podía librarla de esa enfermedad a su hija. Como hoy en día, tú y yo debemos de saber y debemos de entender de que hay alguien que para él no hay nada imposible. Hay alguien que para él todo, absolutamente todo es posible. Sigamos leyendo, dice: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, la mujer que tenía flujo de sangre, decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Podemos ver otro mensaje, ¿verdad? Otro ejemplo, otro milagro que Jesús hizo cuando iba hacia la casa de Jairo, ¿verdad? Esa mujer que en otro evangelio dice, ¿verdad? De que ya había malgastado todo su dinero esa mujer, pero sin embargo a ella le iba peor. ¿Por qué? Porque en ese momento ella tenía su fe depositada en los médicos de aquel entonces, probablemente en los brujos, pero ella tenía su confianza en el hombre. Pero ella, ya después de haber malgastado todo, porque dice la palabra de Dios de que después de que ella gastó todo su dinero, dice que escuchó de Jesús y dijo: si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo seré salva. No solamente iba a ser sana, sino que también iba a ser salva de su alma. Porque en ese entonces ella todavía no había recibido a Jesús en su corazón, por lo cual automáticamente ella estaba lejos de la salvación. Porque dice la palabra: por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que nosotros que reconocer a Jesús como nuestro Salvador, para que nosotros podamos formar parte también de esa salvación que Él nos dio a través de su sacrificio. Dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto,
les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Entonces, en otros capítulos dice que todavía Jairo no había llegado a la casa cuando salió un criado de él diciéndole: Jairo, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ya no está viva. Entonces dice que en ese momento Jairo empezó a entristecerse y empezó a llorar, y Jesús le dice: ten paciencia, Jairo, ella tan solo está durmiendo. ¿Y a qué quiero llegar yo con este versículo, con esta palabra? Porque quizás tú que me estás viendo, tú has pasado por algún momento en tu vida, alguna enfermedad, o algún familiar tuyo han vivido estos momentos difíciles en los cuales el doctor te dice que ya no hay solución, ya no hay una cura para la enfermedad que estás atravesando. Aproximadamente en el 2018, mi esposa estaba embarazada de nuestra última nena, y ya medio embarazo, ella fue a los chequeos regulares y ya el doctor empezó a darnos malas noticias. Al principio decía de que ella no iba a nacer bien, ella le iba a costar desarrollarse. En otras palabras, ella iba a tener lo que es el síndrome. Pero nosotros confiamos en Dios, nosotros le creemos a Dios y le creímos a Dios de que Él podía salvarla, de que Él podía pasar su mano de sanidad en la vida de mi hija. Pasó el tiempo, después el doctor vino y le dijo a mi esposa que ella iba a nacer también con diabetes, mi niña la más pequeña. Y así vino la lucha con malas noticias, una mala noticia tras otra mala noticia, hasta el punto de que ella ya a punto de dar a luz, ella fue con el médico y el médico le dijo: hay dos opciones. Una, que saquemos a tu hija y que te practiquemos un aborto, porque una de las dos va a vivir solamente, ya sea de que en el parto pueda sobrevivir la nena y que tú no lo puedas hacer, o que te practiquemos el aborto para que tú puedas sobrevivir. Mi esposa, en ese momento yo estaba trabajando, mi esposa me llamó, me acuerdo yo estaba trabajando en una compañía de pintura. Mi jefe pues era cristiano, ¿verdad? Yo recibí la llamada, mi esposa me dio esa mala noticia. ¿Se imaginan ustedes cómo se puede sentir uno de padre de esperar a un hijo que está a punto de nacer y que te den esta noticia? Prácticamente están poniendo en tus manos a quién de los dos quieres que sobreviva. Fue una noticia tremenda para nuestra vida, para la vida de mi esposa, para mi vida, para mis suegros, incluso para mis padres en ese momento. Y me acuerdo yo perfectamente de que terminé yo de hablar con mi esposa y me sentí devastado. Me sentí devastado, triste, porque ya era un hecho de que teníamos que decidir qué íbamos a hacer. Y me acuerdo perfectamente de que mi patrón en ese momento se acercó y me dijo: confía en Dios,
pídale a Dios y Él le va a dar una solución. Pero miren, hermanos, amigos, en este momento que tú estás pasando un momento similar, yo te doy el mismo consejo que me dieron a mí. Busca a Dios, pon en las manos de Dios la situación en la que estás pasando, pon en las manos de Dios esa enfermedad, ya sea de que Dios conteste positivamente para nosotros, que pase su mano de poder sobre esa persona, o que realmente el Señor se la lleve. Pero lo más importante es de que esta persona sea salva. Debemos nosotros de estar conformes con la decisión que Dios toma, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Pues en ese día yo regresé a mi hogar, nos pusimos a platicar. Mi suegra, pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Ha sido un apoyo muy importante para mi vida también, en la vida espiritual y la vida material. Nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer unos ayunos. Me acuerdo perfectamente, antes yo decía, o yo escuchaba de personas que decían, el Señor me mostró esto, el Señor me mostró aquello. Y decía yo en mi mente, ¿cuándo va a ser ese día? ¿O cuándo va a llegar ese momento en el cual yo pueda decir, Dios me habló a través de un sueño? Pero miren, cuando uno busca a Dios, cuando uno trata la manera de hacer la voluntad de Dios, el Señor obra de una manera grande y especial en nuestras vidas. No somos perfectos. Somos seres humanos y de una u otra manera nosotros vamos a fallarle a Dios. Vamos a pecar delante de Dios. Pero lo más importante, lo más lindo que nosotros debemos de hacer es venir a reconocer que le hemos fallado a Él, que hemos pecado delante de Él y pedirle que perdone nuestros pecados y reconciliarnos con Él. Me acuerdo yo que era como el tercer día que estábamos en ayuno y oración con mi suegra y empezó Dios a hablar a mi vida. Empezó a mostrarme unos sueños e incluso Dios me mostró el proceso que íbamos a pasar en la vida de mi madre, que en ese entonces todavía ella no estaba enferma. Para algunos que me conocen, mi madre pues partió con el Señor ya hace aproximadamente 2 años. Pero Dios me mostró el proceso que íbamos a pasar. Pero en ese entonces nosotros no sabíamos qué significaba ese sueño. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos pidiendo por algo. Nosotros estábamos pidiendo al Señor que Él obrara, que Él hiciera un milagro en la vida de mi esposa y en ese embarazo que ella estaba atravesando. Pero miren, cuando íbamos ya por el 4º día de ayuno, fuimos a la iglesia. En ese entonces la iglesia hacía matutinos, íbamos a las 5 de la mañana, empezábamos a orar, se oraba aproximadamente una hora y media, de ahí se hacía un pequeño servicio y después pues ya a las 8 de la mañana ya regresábamos a nuestro hogar para volver a regresar a las 10:30 de la mañana porque era un domingo. Y en ese día Dios habló a mi vida y Dios habló también a la vida de mi suegra, porque estábamos nosotros pidiéndole a Dios por un milagro en la vida de mi esposa y en ese embarazo, ¿verdad? Que estaba ella teniendo en ese momento. Y escuché yo en mi pensamiento y decía, ya no ores por tu hija, ya no ores por tu esposa. Yo tengo el control. Yo tengo el control de eso. Ora y pídele y pide
por las almas que están perdidas. Eso fue lo que yo escuché en mi pensamiento. Entonces, cuando regresamos del servicio, le comenté, estuvimos platicando en la sala, le comenté a mi esposa y le comenté a mi suegra, esto y esto y esto pasó. Y ella me dice, yo también sentí lo mismo. Que Dios ya había hecho un milagro en la vida de mi esposa. Y cuando me acuerdo yo de eso, entra a mi vida, a mi corazón, un agradecimiento. Porque como les vuelvo a repetir, somos seres humanos, le fallamos a Dios a cada momento, le fallamos a Él en cualquier cosita. Nosotros muchas veces hasta nos hemos alejado de Él. Pero déjame decirte con este testimonio que yo te estoy dando a ti, tú que me estás viendo, tú que estás apartado de Dios, tú que estuviste en algún momento buscando a Dios, que estuviste sirviéndole a Él, que estuviste adorando su nombre, pero por alguna razón estás apartado de Él, Dios te está llamando. Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dios quiere hacer una obra en tu familia, pero es necesario que tú vengas nuevamente a los pies del Señor. Y vas a ver de que Dios va a obrar de una manera grande en tu vida y en la de tu familia. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Nosotros que le hemos creído a Él, nosotros que hemos confiado en Él, nosotros que hemos tratado a la manera de hacer la voluntad de Él, Él tiene el control de todo. Él tiene lo mejor para nuestra vida. Entonces ahí es donde viene este versículo de la palabra de Dios que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos a buscar de Dios, nosotros nos pusimos a clamarle a Él, nosotros nos pusimos de acuerdo a pedirle a Él que Dios obrara en la vida de mi esposa. Y sin embargo, Dios habló a mi vida a través de sueños, Dios me mostró el proceso que iba a pasar mi madre y Dios me dio también la respuesta que estábamos pidiendo por la sanidad de mi esposa, por la sanidad de mi hija. Dios quiere obrar también en tu vida, pero es necesario que tú y yo nos rindamos a Él, que tú y yo nos postremos delante de Él y le pidamos a Él perdón por nuestros pecados. Reconciliémonos con Él. El tiempo se está acercando. Ya no hay más que esperar. La venida de Cristo está cerca, pero el rapto está a las puertas. El rapto está a las puertas y es necesario que cuando sea ese momento, tú y yo nos pongamos a cuentas con Él para que podamos nosotros volar y encontrarnos con Él en las nubes, como lo dice su palabra. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes. Y vamos a terminar de leer este versículo. Y dice aquí, cuando Él dijo que solo dormía, dice que la gente se burlaba de Él. Probablemente también a ti te ha pasado, ¿verdad? De que tú crees en Dios y la gente dice, no, hombre, ¿para qué estás creyendo? No, pues Él no tiene el poder. Y dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Así como Dios obró en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mi hija, ya han pasado, desde ese momento, han pasado ya más de 6 años. Más de 6 años han pasado de ese momento que el doctor dijo de que mi esposa tenía que abortar porque corría peligro su vida.
Desde ese entonces a la actualidad han pasado ya más de 6 años. Y para la gloria de Dios, la honra y la gloria es solamente para Él. Mi hija ahí está. Mi hija ahí está, sana, porque Dios la tiene así, sana. Y hasta este momento Dios la ha guardado. Dios quiere hacer algo especial en tu familia. Dios te bendiga. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes.